Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carolina Ramírez, soy la coordinadora de las mujeres en San Pedro Garza García y es un honor que estén conmigo una vez más en Equidad y Género. Este ya es el episodio 18, sin contar el foro que tuvimos hace unas cuantas semanas con las mujeres indígenas aquí en Nuevo León. Así que ya tenemos bastantes episodios y estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a este tema de las mujeres en acción. La semana pasada nos enfocamos en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que han participado socialmente y cómo su participación impacta inmediatamente en su círculo comunitario. En esta ocasión nos vamos a concentrar en las mujeres en general, jóvenes, no tan jóvenes, niñas, adolescentes, adultas mayores, que han participado o están participando en la política, ya sea como servidoras públicas en general, o bien como representantes populares. En esta ocasión nos va a acompañar mi compañera Venecia Guzmán, la regidora octava del municipio de San Pedro Garza García, con mucho orgullo. Va a estar aquí con nosotras y vamos a poder platicar sobre su experiencia y sobre su visión respecto a este tema. Antes de darle la palabra a mi compañera, quisiera darles algunos datos respecto a liderazgo femenino en, en cuanto a política. Pues históricamente a las mujeres no se les permitía participar en la vida pública. Se consideraba y en muchos lados sigue esta visión de que las mujeres solamente correspondemos al ámbito privado o al ámbito doméstico. Sin embargo, a través de la historia, por siglos y siglos, las mujeres hemos peleado para que se nos reconozca nuestro lugar en la vida pública. Estas luchas han rendido frutos principalmente en los últimos 2 siglos a través del movimiento sufragista y el reconocimiento del voto alrededor del mundo. Y no solamente del voto, sino también de ser votadas, porque esto es lo chistoso de la participación política. Y sobre todo cuando hay un sistema diseñado para que nosotros no participemos. Celebramos mucho el derecho al voto que se nos reconoció. Sin embargo, no nos dicen que no se nos reconoció el derecho a ser votadas, es decir, ejercer nuestro liderazgo como mujeres, participantes de una sociedad, hasta muchos años después. Esa parte es como algo que siempre me gusta mencionar para que estemos conscientes del sistema en el que nos encontramos. Y a la fecha hemos seguido encontrándonos con mucha pared, ¿no? Muchos obstáculos para reconocer la paridad total, completa, ¿no? Sin reservas, sin letras chiquitas, donde las mujeres seamos igualmente reconocidas como participantes de la sociedad. Esos son como algunos datos históricos y algunos datos actuales. Podemos tener que menos del 25% de los escaños en el mundo, escaños me refiero a lugares de participación parlamentaria, donde se toman decisiones a nivel Congreso, diputados, senadores, senadoras, etcétera. Solamente el 25%, menos del 25% son ocupados por mujeres. Entonces, eso nos da una pauta de a qué nos enfrentamos. Y en este sentido, le doy la bienvenida a mi compañera Venecia, de quien estoy muy orgullosa y me siento muy honrada de tenerla aquí en este espacio. Muchas gracias, Venecia, por acompañarnos. Eh, Primero que nada, me gustaría que te presentaras. Solo dame un segundo para que aparezca tu pantalla completa. Listo. Caro, y obviamente pues a la Secretaría de Cultura, que también sabemos que ha estado pues impulsando estos espacios. eh, la verdad es que es bien padre tener pues estos espacios para platicar, para reconocernos, para vernos y pues para seguir trabajando en estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Pues muchas gracias, Venecia. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, ¿no? De ti como persona, primero que nada. ¿Sí me oyes? Venecia, ¿me escuchas? Ya, ahí otra vez ya te Sí, escucho. listo.
¿Puedes repetirlo, por favor? Porque se escuchó como mucha interferencia. No me escucho. A Ya te ver, escuchamos. ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ya, bueno, esperemos que el internet nos dé. Bueno, pues sí, como mencionó Caro, bueno, pues mi nombre es Venecia Guzmán y yo tengo el gusto y el honor de poder servir a mi comunidad desde el Cabildo como regidora en este ayuntamiento. Y soy pues la persona más joven de este cuerpo colegiado, que es la máxima autoridad en el municipio. Soy la mujer más joven, soy la persona más joven en general, pero pues también orgullosamente de representar pues a las mujeres. De hecho, por ley tienes que tener 23 años para poder ser votada en este puesto y yo fui electa a los 24, entonces pues muy joven y pues feliz de poder pues representar e impulsar esta agenda aquí junto a Carolina y a otros aliadas y aliados que tenemos dentro del municipio. Entonces, bueno, algo más de mí. Yo estudié 3 carreras, me gradué de 3 licenciaturas en Ciencias Políticas, Filosofía y Psicología. A mí me interesaba mucho como empezar a entender qué pensaban los humanos, cómo funcionaba pues todo ese proceso de pensamiento y qué podemos hacer con eso, ¿no? Como que yo vi eso en la política, en lo público, el cómo accionar valores que tenemos de nuestra ética pública y qué queremos hacer con nuestra sociedad. Y he sido activista toda mi vida en diversos temas de justicia social, aquí en mi país, en México, y también en Estados Unidos, donde viví por muchos años, trabajando siempre en temas de mujeres, de acceso a vivienda equitativa, de no contaminación, de derechos de comunidades latinoamericanas, y también trabajé aquí en Monterrey, en Cordem ABP, que es una asociación que también se dedica a impulsar y desarrollar, fomentar el desarrollo y el impulso de las mujeres mediante becas académicas y un programa de acompañamiento psicoterapéutico integral, porque creemos que pues el desarrollo de a las personas no solamente es académico, sino que también es personal, ¿no? Es profesional y personal. Entonces, pues desde esos varios ámbitos un poco he estado trabajando en estos temas con otras mujeres líderes y con otras mujeres siempre como aliadas, impulsando estos temas que nos gustan. Tu perfil me parece maravilloso específicamente para este tema porque tú no solamente eres una líder mujer, eres una líder mujer joven, representante popular, pero que además ha sido o ha ejercido este liderazgo desde diferentes ámbitos. Entonces aquí vamos a poder explayarnos mucho respecto a qué significa ser una líder, pero en específicamente qué significa ser una líder mujer. Pues creo que es una pregunta súper interesante, porque siempre pensamos en este concepto de qué es un líder, ¿no? Y siempre tenemos este concepto que pues va muy en línea pues con cosas que asociamos más con personalidades y con personas masculinas, como, no sé, la determinación, por ejemplo, como la perseverancia o como pues cosas así, digo, adjetivos que le pondríamos a lo que nombramos como líder, que a veces no son adjetivos que usamos para describir a las mujeres. Y entonces, a veces en el mundo de los negocios o en este mundo de liderazgo, pues se hace esta como falsa dicotomía de que solo los hombres son líderes y pues de que las atribuciones digo, digo, por dos lados, ¿no? Uno es que las mujeres no tienen esas cualidades, que es falso, ¿verdad? Y luego, por otro lado, que esas son las cualidades más aptas para ser un gran líder, ¿no? Entonces vamos viendo más y más en los estudios que de hecho cualidades que están más asociadas con las mujeres, como por ejemplo la empatía, es una cualidad que termina siendo muy redituable económicamente para las empresas, por ejemplo, porque nos deja ver algunas otras cosas. Entonces, pues vamos viendo que esta definición de liderazgo pues, a través de los años va cambiando y que ahorita particularmente en la historia estamos viendo
que creo que como sociedad estamos intentando de cuestionar ese modelo del líder, del liderazgo que es sumamente, pues que es muy determinado, pero que no piensa en los demás, que no piensa por ejemplo, en cómo están las personas de su equipo, que no piensa en esta parte pues de cómo se integran estas personas que finalmente somos humanos quienes laboramos en las instituciones. Y entonces estamos cuestionando eso y estamos por eso un poco viendo un poco más hacia mujeres y hacia incluir otro tipo de personas que no están tan representadas normalmente en los ámbitos de liderazgo. Ser una líder mujer representa dos grandes retos, ¿no? Uno es, pues, cuestionar esta mentalidad de tiburón, ¿no? O sea, que siempre nos ponen como que eso es ser un buen líder, eso es ser como alguien a quien hay que aspirar. Y aparte, este sesgo cultural en contra de las mujeres y demostrar que las cualidades que efectivamente se asocian más regularmente gracias a esta sociedad que nos impone esas características, reconocerlas como cualidades y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? O sea, eso es lo que estoy viendo y no solamente tú, no solamente yo, el Harvard Business Review también lo ha dicho más de una vez, ¿no? Que estas características de empatía, de balance trabajo-familia, de comprensión y escucha, son cuestiones que normalmente se adjudican a una personalidad femenina y que incluso nosotras como mujeres podemos saltar y decir, bueno, pero no todas las mujeres somos así. Sin embargo, culturalmente la mujer promedio va a contar con estas características gracias a la educación que se nos da y son características que nos convierten en buenas líderes. Entonces, entre luchar contra la mentalidad del tiburón y hacer ver que la diversidad y específicamente la visión de las mujeres es necesaria, redituable y hasta todavía mejor en muchas ocasiones que la clásica mentalidad de líder que teníamos, es una lucha constante. ¿Tú qué obstáculos has visto en tu carrera o en tu trayectoria respecto a estas, pues digamos, estereotipos? Claro, es una pregunta súper interesante que creo que justo nos invita a la reflexión de, pues, en esta dicotomía en la que nos encontramos, ¿no? Esta como paradoja entre usar esas cualidades que tienes para tu beneficio y para el beneficio de los demás, o entre modificar quién eres, ¿no? Y creo que eso precisamente, tanto a hombres como a mujeres, nos invita a esta reflexión de reinventarnos más allá de los roles culturales que nos fueron asignados a partir de nuestro género, ¿no? Porque también vemos que esta enseñanza pues igualmente se la dan a los hombres, ¿no? Y ahí es donde podemos hablar de estas como nuevas masculinidades y estas cosas que nos estamos cuestionando. Pero ¿qué retos me he enfrentado yo propiamente? Pues creo que todos los días me encuentro en esa como paradoja entre qué hacer y qué no hacer, entre sí actuar como el rol que se espera de mí o salirme un poco de eso y es como ser bien estratégica en qué momentos, con quién, desde cómo te vistes, desde cómo hablas, sí, cómo te expresas y qué tipo de plática o qué tipo de peticiones haces y cómo las haces. Pues yo siempre estoy pensando, la verdad es que es cómo puedo ser más estratégica y más eficiente en mi trabajo. Y entonces pues uso diferentes estrategias ahí, porque sí hay lugares donde pues unas cosas te resultan más fáciles que otras, unas cosas te resultan pues que te dan mejores resultados. Me he enfrentado mucho contra cuestionamientos pues de mi capacidad o de conocimientos eh, o de, por ejemplo, tu autoridad, ¿no? Eso es una que creo que nos pasa a personas jóvenes y pues en particular a mujeres, ¿no? Es como que, ¿y tú quién eres? ¿O tú por qué decides esto? O cuál es tu capacidad y pues esos han sido cuestionamientos que me han tocado dentro y fuera del gobierno, definitivamente pues todos los días te tocan y entonces pues ya te toca a ti pues hacer esa chamba que requiere el poder seguir adelante con eso, que es súper ardua, súper difícil, súper cansada. Yo te entiendo mucho en esa parte. Yo también soy una mujer joven, líder en otro sentido, ¿no?
y también me enfrento a eso y es el hecho de qué puesto tengo, ¿no? Importa mucho, pero también es cómo me veo, cómo hablo, por ser mujer y por ser joven. Si yo no fuera mujer o si yo no fuera joven, no me harían los cuestionamientos que me hacen constantemente, que seguramente a ti también te ha tocado. En alguna ocasión, o sea, se dirigieron a mí como damita y me molestó muchísimo. En, en otra ocasión, o sea, yo dije que soy licenciada y que soy maestra en ciencias políticas, soy licenciada en Derecho y maestra en ciencias políticas, y iba con un compañero que es más o menos de mi misma edad. Él es licenciado, creo que todavía no se titulaba en ese momento, y a él le decía abogado y a mí me decía señorita. Y es como, está muy evidente esa dinámica que no sé tú cómo has enfrentado estos retos que pues prácticamente son todos los días. Pues creo que hay, digo, yo siempre a veces hago como esta división entre, creo que hay algunos retos que son internos y unos que son externos, ¿no? Entonces, pues yo me dedico textualmente pues, a trabajar los retos externos. ¿No? O sea, a trabajar, por ejemplo, aquí en el municipio, garanticé, una de mis primeras propuestas fue garantizar el acceso a la clínica médica, que era una prestación de servicio médico que tenían los hombres, pero las mujeres no la tenían para sus parejas. Entonces, por ejemplo, desde estas cosas bien básicas de acceso a las mismas prestaciones laborales, que son este tipo de cosas externas, que son de equidad externa, ¿no? No dependen de ti, sino que dependen de instituciones, de discriminación sistémica, de discriminación histórica, de acceso a educación, que digo que es lo que he trabajado desde ONGs. Entonces, hay esta parte como externa, que tenemos que estar trabajando, creo que nos toca por responsabilidad, como, o sea, yo reconozco que yo estoy aquí gracias al trabajo que ya caminaron otras mujeres antes que yo. Entonces yo sí siento que a mí me toca también seguir con esa batuta, hacerles el camino un poquito más fácil a quienes vienen caminando detrás de mí en edad. Entonces, pues esos son como el tipo de cosas externas que tenemos que estar haciendo contra instituciones. Pero luego la verdad es que hay una parte, y aquí también creo que esto es mucho, tal vez nada más de mi personalidad, pero yo sí, y digo, no es cosa mía, ¿verdad? Pero es a todos, finalmente, a todos lo que nos aqueja también en el ámbito profesional, también viene reflejado de nuestras propias inseguridades, de cosas que no hemos trabajado en nuestra vida personal. O sea, lo que nos causa ruido, pues también es porque obviamente a nosotros nos pega y nos duele. Entonces ahí viene como esta parte que no es responsabilizar, o sea, creo que el trabajar contigo misma, con tus emociones, por ejemplo, tomar la decisión de, por ejemplo, ir a terapia, de tener conversaciones con amigas, de tener muchas prácticas de amor propio y de cuidado personal, que son cosas que estamos hablando más. Todas esas cosas de cuidar nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental son como esenciales y claves. Y eso obviamente se vuelve una conversación bien difícil porque pues depende también mucho del acceso que tengamos o no a estas herramientas, al conocimiento, al tiempo, nada más poderte tomar el tiempo por ejemplo, ir a terapia y luego pagarla, o por ejemplo, luego hay terapia gratis, en el municipio tenemos terapia gratis, pero pues te toma una hora de tu tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas pues, barreras de este acceso. Entonces, a lo que me refiero es no quiero culpabilizar a nadie que pueda o no pueda tomar estas herramientas, pero, o sea, eso es algo que con lo que yo trabajo mucho, conmigo misma y con mis amigas. Trabajar mucho hay una frase que me encanta, que es una activista afroamericana, de hace varios años, que dice, la cita en inglés dice, if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. O sea, si no te dan un asiento en la mesa, tráete una sillita ahí, una sillita ajá, plegable. Entonces, pues es eso, a ti no te están invitando, pero para eso hay que trabajar mucho con la seguridad, con pues quién son, asegurarnos a nosotras mismas que ahí, que valemos, que aportamos y que estamos en el lugar correcto.
Definitivamente el empoderamiento emocional es una herramienta para la liberación de las mujeres. O sea, es algo que siempre pongo sobre la mesa porque luego hay esta falsa dicotomía entre empoderamiento y liberación y yo no creo que se contrapongan. Yo creo que el empoderamiento es un camino para, una herramienta para. Y aquí estás dando un ejemplo muy evidente. Si tú te empoderas emocionalmente, si tú te reconoces, te tratas, te reflexionas en la medida de tus posibilidades, siendo conscientes de la intersección de diversas vulnerabilidades al respecto, es lo que nos va a permitir avanzar en otras áreas. Y qué bueno que lo tocas porque es un tema muy, muy importante. Por otro lado, sí necesitamos ser súper resilientes, ¿no, Venecia? O sea, cada vez que nos enfrentamos a este tipo de comentarios que no hacen otra cosa más que o demostrar la ignorancia general, ¿no? En el mejor de los casos, o demostrar una malicia evidente en contra de nosotras. Eh, Uno puede justificarlo, uno puede intentar de que, bueno, es que son la clásica de otra época, se están educados diferente, en su lugar de origen es así, pero la realidad es que no se necesita mucho para entender cuál es el papel de las mujeres en la sociedad desde una visión de igualdad y de justicia. Es un sentimiento, es un derecho humano, te mueve las entrañas. Entonces, lo podemos observar. En tu experiencia, no sé cómo a ti te ha afectado, te ha beneficiado o no te ha beneficiado, o cómo ves toda la cuestión de las cuotas de género. Es un, es un tema súper interesante y que de hecho es totalmente relevante pues, en el momento actual en nuestro estado, porque precisamente hace varios meses y seguimos todavía en el Congreso local, pues se sigue discutiendo este tema de la paridad. Yo mi reflexión siempre ahí o sea, hablar de estas cuotas de género de repente parece que entonces, por ejemplo, nada más queremos que lleguen mujeres a esos espacios de representación o de toma de decisiones porque son mujeres, cuando más bien es que queremos que se abra la oportunidad para mujeres que tienen la misma preparación, la misma capacidad, el mismo interés que otros perfiles de estar ahí, que normalmente no se abren esas oportunidades. Entonces, a veces cuando a mí me preguntan, en, por ejemplo, si vemos el gabinete, por ejemplo, de nuestro estado, de Nuevo León, solamente hay una secretaria mujer y el resto son hombres, son más de 10 hombres, ya no me acuerdo del número que son. Pero cuando yo digo, o sea, a mí me gustaría ver a mitad mujeres y mitad hombres, a veces preguntan, pero por qué quieres que estén ahí nada más mujeres, nada más por ser mujeres? Y entonces más bien, para mí la pregunta es, ¿qué te hace pensar que no hay 5 mujeres tan preparadas en el Estado? Porque claro que las hay, claro que existen esos perfiles, esas 5 mujeres infinitamente preparadas, capaces, entregadas, dedicadas, todo lo que queramos, ¿no? Que cumplan con el mejor perfil de puesto. Pero normalmente esas mujeres no llegan ahí por discriminación, por barreras de acceso, por y otros factores que nos impiden esa entrada. Entonces yo así lo veo. Yo lo veo como una acción afirmativa que pues está hecha para ser momentánea, para ser algo que la idea es que no tenga que ser así, ¿no? O sea, la idea es que simple y sencillamente se abran las puertas y que lleguen los mejores perfiles. Pero sabemos que esto no pasa y sabemos que pasa a veces por actos de discriminación que son adrede y en la mayoría de los casos simple y sencillamente por omisión, por cosas que son inconscientes, porque a todos y a todas nos educaron en esta sociedad que es machista. Entonces, no es la culpa de alguien, o sea, es esta conversación de aceptarnos que tenemos estos sesgos y no es porque queramos o no es porque seamos malas personas o porque seamos crueles, pero porque así nos educaron. Yo misma he tomado estos exámenes y a mí también me sale que yo también tengo sesgos machistas, ¿no? Entonces, pues son este tipo de cosas el que podemos estar haciendo para ayudarnos a contrarrestar estos sesgos que tenemos, que están ahí presentes y que pues son un cambio cultural que creo que estamos empezando a ver que cambie.
El tema de la paridad a mí me parece muy importante cuando hablamos del liderazgo femenino porque históricamente las mujeres hemos estado siempre, siempre, o sea, no es que nacimos en el siglo XX, ¿no? Hemos estado durante toda la historia y hemos colaborado en todas las decisiones, pero nuestras voces han sido acalladas o han sido robadas o de plano han sido subyugadas. Y esto es una verdad ineludible, es lo que es. Entonces, siempre que se habla de esto de que, ¿por qué no mejor el mejor perfil? Bueno, pero es que el mejor perfil, ¿quién va a ser? Va a ser alguien que tenga el acceso a la educación, que tenga permiso de ser como se le da la gana, que se le aplaudan ciertas actitudes, ciertas acciones, que se le dé acceso al trabajo, que no necesite por cuestión cultural impuesta estar cuidando de una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Pues resulta que son los hombres. Para más información sobre esto pueden regresarse a mi episodio sobre por qué no tenemos un Instituto del Hombre, donde lo explicó un poquito más a fondo. Pero precisamente las cuotas o las acciones afirmativas que se buscan, pues han demostrado dos cosas. Uno, un rechazo frontal de parte de hombres, y no lo pueden negar, con casos como las Juanitas, o casos de donde el presupuesto destinado a promover la participación política de las mujeres se gastó en delantales, ¿no? Tenemos así frontalmente, a todas luces, esto está sesgado. Y por el otro, uno más sutil, que precisamente se refleja en las leyes o en las normas. Por ejemplo, ¿por qué 23 años para que puedas ser representante popular? ¿Hay alguna razón así como para lógica para decir 23 años es la edad en la que ya pueden representar popularmente? Bueno, esa misma lógica sin argumentos se ha utilizado para sacar a las mujeres de la jugada. Un ejemplo de esto lo podemos ver en cuestiones raciales o incluso en cuestiones de género. Si en la lista de perfil que se puede votar a alguien dice que tiene que tener alguna propiedad a su nombre y el 98% de las propiedades están a nombre de hombres, pues no es que estemos discriminando a mujeres. Pues no, frontalmente no, pero de facto sí. O que no sean analfabetas. Ah, pero las mujeres no recibieron una educación hasta hace 50 años, ¿no? Entre otras cosas, donde indirectamente la jugada está para sacarnos y no participar. El hecho, tú, Venecia, de que tú seas regidora, siendo una mujer, siendo joven, en San Pedro es un logro descomunal, no solo tuyo, a quien por supuesto se le aplaude en su trayectoria, sino para la sociedad misma. ¿Qué beneficios o qué herramientas has obtenido para impactar a tu comunidad gracias a esta representación que tienes? Pues yo definitivamente sí creo que hace una diferencia pues los perfiles que, que llegan a gobernarnos. Y creo que a veces cuando hablamos de perfiles, hablamos de capacidades, no sé, de tu currículum, de cosas que has aprendido, de conocimientos, de este tipo de cosas que podrán tener alguna importancia, alguna relevancia quizás en algunos casos. Pero más bien me refiero con perfil pues a quiénes somos, ¿no? Porque quienes nos representan, pues están representando en teoría pues a la sociedad. Entonces, es muy difícil representar una perspectiva que no conoces. Eso no significa que obviamente solo representas a las perspectivas que sí conoces o que solo te interesan los temas que te aquejan a ti personalmente. Por ejemplo, un odio que es como mi ejemplo perenne es yo soy muy pro bici en mis posturas, pero no sabía andar en bici hasta hace un par de meses. Pero ¿por qué tengo postura? Pues porque es una postura que tengo por medio ambiente, por movilidad sustentable, por lo que tú quieras, por derechos a la calle, por derecho a la movilidad, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces es una postura que defiendo, pero no es una que vivo, no es una que me afecta o que me beneficia a mí en lo personal. Lo mismo con, por ejemplo, este tema del servicio médico que te comentaba. Yo no tengo pareja, yo no estoy casada, entonces a mí esa ley que yo propuse de este servicio, que es para las parejas de las colaboradoras, a mí no me da ningún beneficio, a mí en lo personal. Pero pues obviamente es algo con lo que estoy de acuerdo por principio y por valores y por todo lo que tú quieras. Entonces,
sí hay esta parte donde podemos representar a múltiples perspectivas y podemos compartir agendas con muchas personas, pero sí creo que hay una diferencia en la perspectiva que todos traemos a la mesa. Y hay algunas cosas que son mucho más fáciles de entender si las has vivido en carne propia o que podemos pensar o que estamos cuestionando si has vivido alguna experiencia en carne propia de eso, por ejemplo. Entonces, creo que las leyes sí han sufrido, las leyes como por ejemplo la medicina es un tema enorme en la medicina que todos los estudios médicos, generalmente quienes son los pacientes que estudian son hombres. Y resulta que la medicina funciona muy diferente para los hombres que para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen en su mayoría, ¿verdad? No, tampoco es blanco y negro, pero tenemos en lo general una composición diferente de hormonas, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro caso donde quienes hacen algo luego no representan a la población que están atendiendo y entonces eso no termina solucionando. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros como el gobierno, ¿no? Por eso siempre cuando tratas de innovar, tratas de hacer una parte de, pues, de entender el problema de poder platicar con la ciudadanía quienes son las personas directamente afectadas con estas cosas y haces, pues involucras esas perspectivas a tu toma de decisiones. Pero hay pues perfiles que han sido históricamente relegados y uno, pues muy claro, son las mujeres y las mujeres jóvenes. Y creo que traigo una perspectiva distinta porque veo las cosas desde otro ángulo, entonces puedo cuestionar otras cosas y también pues tengo una experiencia que es distinta a la de los demás, no nada más por mi edad y por mi género, sino también por mi formación como profesional. Y entonces pues traes otras cosas que le agregan frescura y que le agregan otro punto de vista al gobierno y que finalmente nos ayudan para servir a más poblaciones, ¿no? Para que más personas estemos representadas. Definitivamente es muy importante como servidoras públicas tener esta capacidad de escuchar a la población, ¿no? Que por cierto, la capacidad de escucha es tradicionalmente adjudicado a las mujeres, ¿no? Y que es algo que se busca y que se ha sido cuestionado, ¿no? Últimamente en la política en todo el mundo. Que los gobiernos sean más cercanos a la población y pueda escuchar cuáles son sus necesidades. Pero luego tenemos como otra gran cuestión o otro gran cuestionamiento que nos hacen a quienes somos pro de que más mujeres estén en puestos de liderazgo porque sí, no tanto porque, ay, es que venció a todos los hombres, sino porque nos lo deben, o sea, hay un débito histórico para que nosotras participemos en la política. Yo siempre he dicho que antes de las cuotas, las puertas estaban totalmente abiertas para los hombres y totalmente cerradas para las mujeres, por lo que antes se permitía todo tipo de perfiles buenos, malos y peores en hombres. Cuando comenzamos a abrir las puertas a que las mujeres participen, las mujeres no eran las buenas, malas y peores, eran las mejores de las mejores de las mejores porque teníamos mucho que demostrar, ya que se asumía que por el simple hecho de ser mujer no íbamos a poder ejercer liderazgo. A la fecha seguimos escuchando cosas como que las mujeres no podemos ser gobernadoras, presidentas municipales, presidentas de la nación, porque menstruamos, o porque tenemos la menopausia en algún momento de nuestras vidas, o porque vamos a querer ser mamás. Y estas cuestiones no se plantean a los hombres de, bueno, es que tiene demasiada testosterona y por tanto se va a enojar mucho. O en algún momento va a querer ser papá, va a querer ser abuelo. Eso no se le pregunta a los hombres. Entonces, con este débito histórico para que las mujeres puedan participar, resulta esta pregunta, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, ¿va a votar a favor de las mujeres? Pues no, definitivamente vemos que ese no es el caso. Eh, creo que, creo que probablemente es más posible, pero no necesariamente es el caso. Y yo creo que ahí es donde precisamente nos forza un poco a jalar un poquito más este hilo del cuestionamiento. Y es decir, definitivamente la sociedad tiene esta deuda histórica contra las mujeres, pero también, también la tienen con los hombres de una manera distinta, de una manera pues de haberlos empujado a siempre tener que ser el que gana el dinero en la familia,
el que es responsable de todas estas cosas, el que no puede llorar, el que es fuerte, el que no sé qué, todas estas cosas que les asignamos, que les damos, que es una carga que les damos a los hombres. Entonces, evidentemente, cuando hablamos pues, de estas cosas sociales, terminan muchas veces siendo verdad porque las hicimos verdad en nuestra sociedad. O sea, la mamá, una mamá no tiene que despegarse, en teoría, no tendría por qué despegarse de su trabajo para ser mamá, pero en nuestra sociedad sucede que es la mamá quien lo hace y no el papá. Entonces, pues con este entendimiento de que las cosas estas no es porque así sean, pero así se han hecho, ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo podemos emparejar este piso, no solo para o sea, a lo que me refiero es quiero que los hombres y las mujeres ambos tengan este mismo piso parejo, porque si no, termina no funcionando. Por ejemplo, un tema que siempre vemos es este tema de los horarios laborales flexibles, ¿no? Es un tema que resulta sí ser muy difícil para las mujeres. O sea, resulta que sí es mucho más fácil que una mujer pueda desempeñarse bien en un cargo profesional si le das flexibilidad laboral. Pero luego hay algunas empresas que empezaron a ver esto y que empezaron a decir, bueno, ok, a las mujeres les doy flexibilidad laboral, pero a los hombres no. Pero entonces, si solo le das flexibilidad laboral a la mujer, lo que estás haciendo es que la mujer tenga que seguir en ese rol. Entonces, no podemos solamente solucionar cosas para hacer la vida de las mujeres más flexible, que en verdad es agregarle más carga. Tenemos que también flexibilizar la vida de los hombres para poder que ellos también le entren a esta chamba y entonces que realmente se nivele la cancha. Y ahí es donde pues, hablamos de esta diferencia entre igualdad y equidad, y donde vemos que igualdad es decir, por ejemplo, tengo un paciente que tiene COVID y tengo un paciente que tiene gripa, y tengo no, el de COVID está acá y el de gripa está acá, y tengo dos medicinas, les doy una y una. Quedan como quiera desiguales. Entonces lo que queremos hacer con la equidad es decir, tengo dos medicinas, tengo un paciente que tiene gripa y tengo un paciente que tiene COVID, le voy a dar dos al que más lo necesita para que estén iguales. Y entonces tenemos que pensar en esta lógica para llegar a una igualdad sustantiva y desde ahí poder crecer como sociedad y poder redefinirnos todos y poder todos llevar una vida que sea más saludable. O sea, para las mujeres definitivamente, para los hombres también absolutamente. El tema, por ejemplo, de salud mental con los hombres es un tema, es un fenómeno que claro que también está representado por esta carga que les hemos dado históricamente a los hombres, no las mujeres y los propios hombres, ¿no? Pero bueno, y luego las mujeres en algunos casos también seguramente, pero quien más bien es no los individuos, sino esta estructura que llamamos el patriarcado. Pero entonces pues definitivamente ahí es donde nos forza a cuestionarnos quiénes van a representar esos intereses, no nada más es por género, sino es por estas experiencias vividas. Entonces, más bien, o sea, sí nos falta tener a más mujeres en el gobierno, absolutamente, pero esa no es la única cosa que nos falta incluir a todas las otras demográficas y nos falta cambiar como sociedad para poder realmente que cada quien como individuo se pueda concebir y se pueda desarrollar como esté esa persona en bienestar, para estar saludable, para estar sano, para sentirse bien, y entonces a través de eso poder contribuir a su comunidad. Definitivamente has tocado temas como muy relevantes y me gusta mucho hablar de esto de la igualdad y la equidad porque siento que también es esta dicotomía de que lo igual no es suficientemente igual o equidad se queda corto, etcétera, etcétera, cuando en realidad la equidad es una herramienta para la verdadera igualdad, la igualdad sustantiva, porque siempre nos quedamos con la igualdad formal, de que bueno, la constitución, ay, no sabes cuántas veces he escuchado esa frase, la constitución ya dice que somos iguales. Un papel, compadre, o sea, un papel dice que somos iguales. Esa no es la realidad, no es la substancia. Para llegar a la igualdad substancial necesitamos herramientas de equidad para poder llegar ahí. Definitivamente uno de los ejemplos que nos pusiste, de la igualdad, perdón, del balance trabajo-familia, no debería ser como una cuestión de mujeres. Somos las mujeres las que lo hemos peleado, pero es un beneficio también para los hombres. ¿Sabías tú que el caso precisamente en el que tú colaboraste aquí en San Pedro fue un caso que sucedió hace años en el ISSSTE, donde las mujeres exigieron
que los compañeros sentimentales, conyugales o lo que fuera, fueran incluidos en la seguridad social de las trabajadoras. Y hay que recordar, muchas veces, y lo he escuchado a la fecha, las mujeres dicen, no, pues es que, o sea, mi esposo o sea, me da el derecho, de que no, el derecho es de tu esposo. El derecho es de tu esposo porque él es el trabajador. Las trabajadoras, mágicamente, por ser trabajadoras con A, no tenían el derecho y por tanto sus compañeros tampoco. ¿Y saben por qué? Porque se asumía que el hombre era el que proveía. Es más, había una cláusula que decía, bueno, si el marido tiene alguna discapacidad o depende económicamente de ella, entonces sí, y es como, lo estás obligando a ser el proveedor y no estás reconociendo el trabajo de las mujeres. Así las leyes, para que se den cuenta, ¿no? Para que sepamos en dónde estamos parados y paradas. No estamos jugando con esto y no nos estamos inventando las cosas. Históricamente nos han hecho a un lado. Y además lo podemos ver en las licencias de paternidad, ¿no? Que el argumento en su momento, no sé si tú sabías este dato, Venecia, era que no se le diera la licencia de paternidad porque el señor se iba a ir de fiesta. Tal cual ese fue el argumento. Y bueno, habrá quien sí, gracias a que no se promueve que los hombres sean padres de sus propios hijos. Sin embargo, cuando no les das la oportunidad tampoco, pues menos lo van a hacer. Mira, de todos modos iban a ir de fiesta, con o sin tu permiso. Pero un hombre responsable, un padre responsable no puede ver a sus hijos por 5 días. Aparte, ¿qué clase de ayuda es esa para la mujer? Sí, no. Ninguna. Entonces, bajo este paradigma, Venecia, en el que ya exploramos lo que es ser una mujer líder joven, una representante popular, y todos los obstáculos y cómo has podido impactar en la sociedad, nos quedan algunos minutos todavía como para ir cerrando esto. ¿Tú qué podrías decirle a aquellas niñas, a aquellas adolescentes, a aquellas mujeres jóvenes, a aquellas mujeres adultas y adultas mayores respecto a ser una líder mujer en San Pedro y en donde sea? Yo creo que con lo que más me quedo siempre al final del día es pues, dos reflexiones. Una, ¿dónde yo en este momento maximizo mi impacto positivo que tengo en el mundo? Con las cosas que tengo a mi alcance, con lo que estoy ahorita, con la edad que tengo y con el género que tengo, ¿no? Entonces, si estas cosas no las puedo cambiar, ¿dónde es que yo maximizo este impacto? Y entonces, un poco he trabajado mucho en soltar estas cosas, soltar emocionalmente las cosas que no puedo cambiar, seguir trabajando todos los días para cambiar esas cosas, pero emocionalmente soltarlas y pensar desde una manera muy estratégica, ¿dónde puedo yo maximizar mi impacto para mejorar la vida de las y los demás? Eso es una. Y por otra parte, creo que es bien importante en esta lucha, en este trabajo y en este viaje un poco de ser mujeres, ser líderes y estar tratando pues, de generar todos estos cambios, pues es no perderte a ti misma. Y suena como algo muy sencillo y suena como algo muy fácil, pero creo que a veces hablamos mucho, pues precisamente de esto, de cómo las mujeres, ahora que estamos viviendo estos cambios en la sociedad, pues no, o sea, ya somos más graduadas de licenciatura mujeres que los hombres, y entonces luego viene como esta como falsa idea que les dice a las mujeres que entonces para ser libres o empoderadas o lo que sea, tienen que ser exactamente lo que los hombres han hecho. Tienen que estar exactamente en estos puestos, tienen que hacer esto, tienen que no sé qué, tienes que trabajar, tienes que... Todas estas cosas que más bien han pasado. No, no es que el feminismo lo haya hecho ni que... No, pero a veces se siente como esa presión de que ahora como puedes o como estamos hablando de estas cosas, entonces tienes que. Y más bien creo que deberíamos de trabajar para que cada quien, como persona, seas hombre, seas mujer, tú puedas desde tu autenticidad y desde tu plenitud y tu bienestar, tú definir qué es lo que a ti te hace feliz. Y creo que
aparte de eso, tenemos que empezar a redefinir estas cosas, precisamente de lo que llamamos a los líderes o a los no líderes o a quienes visibilizamos como personas que están haciendo algo increíble o a quienes no. Un ejemplo bien básico que voy a dar. Tengo dos amigos, un amigo hombre y una amiga mujer, que son de la misma edad y ambos emprendieron un negocio. Mis amigas mujeres emprendieron un negocio de vender jugos y este amigo hombre puso un restaurante. Y entonces todo el mundo, yo escuchaba cómo hablábamos de estos dos negocios, de los jugos versus un restaurante de carnes. Y escuchaba como a mi amigo le decían como que hay el emprendedor, el que está haciendo esto, es que es un negocio, es que es la chamba, no sé qué. Y a estas mujeres que estaban haciendo prácticamente el mismo trabajo, era como que hay el negocio, la diversión, el hobby. O por ejemplo las mujeres que se van todavía a algo más tradicional, por ejemplo las empresarias que son dueñas de salones de belleza, que es un ámbito empresarial sumamente liderado por mujeres. Claro que también hay hombres, pero en su mayoría quienes son dueñas y trabajadoras en particular de esta empresa, de estas empresas, pues son mujeres. Y a veces como que lo minimizamos, como que eso es algo ahí medio que secundario. Y nos damos cuenta que hasta de cómo lo verbalizamos, hace cuenta que le quitamos el valor a algo que es muy femenino y le damos el valor a algo que es totalmente masculino. Y puede ser que hasta este sea mejor negocio que este, y puede ser que esta persona sea más empresaria que este, nada más que así no lo visibilizamos. Entonces, a lo que voy es que creo que cada quien debería de como emprender este viaje con autenticidad y con plenitud y de realmente hacer lo que a ti te gusta y no perder de vista quién eres. O sea, si tú eres una líder que eres empática, que conectes con los demás y eres mujer, pues sigue siendo eso. Si eres una líder que te gusta ser muchísimo más confrontativa y lo que tú quieras y eres mujer, tampoco pierdas eso, no tiene nada que ver. O sea, que tú realmente seas quien tú eres y lo que a ti te hace feliz con autenticidad, independientemente de los roles que te fueron asignados culturalmente, porque creo que solamente desde esa plenitud podemos realmente ser felices y conectarnos como seres humanos y pasar como de esta concepción que nada más es de trabajar y de ganar dinero y a realmente ser y florecer como seres humanos y como comunidades, conectar. Definitivamente tenemos que reconocer y tomar ventaja de estas cualidades que históricamente se nos han dado a las mujeres, aprovecharlas y decir que son buenas cualidades, que sacan mucho y que son muy redituables, que son muy productivas. Y por otro, pues ser una misma, ¿no? No tenemos por qué hacerlo de una manera o de otra, lo debemos hacer a nuestra manera, como personas, como mujeres. Y siempre me acuerdo de esta conversación que tuvimos en alguna ocasión, tú y yo, Venecia, con otras compañeras del municipio, donde dijimos, nosotras estamos donde estamos gracias a nuestras compañeras que están allá afuera, marchando, protestando, gritando y exigiendo que nosotras estemos aquí y hasta lo dijimos cómodamente en una oficina tomando decisiones. Es gracias a ustedes que nos estén viendo, que están participando aquí, que comentan estas cosas con sus hijos, con sus compañeros, con sus compañeras, con sus amigas, con sus grupos de WhatsApp. Son ustedes que están en las marchas, que hacen las protestas, que exigen justicia. Es gracias a ustedes que servidoras públicas como nosotras y en especial alguien que es una representante popular como lo es Venecia, que podemos estar donde estamos y lo reconocemos plenamente. ¿No es así, Venecia? Totalmente. Creo que ahí es donde viene esta reflexión bien personal de dónde maximizas tú tu esfuerzo y dónde te sientes cómoda tú, porque nos complementamos. Y totalmente, a mí lo que me permite sentarme en una mesa y hablar de estas cosas y que me pelen y que nos tomen en serio, es el trabajo de otras personas que están afuera haciendo otras cosas, es de quienes están exigiendo desde afuera y es de quienes lo han hecho también desde adentro por años y años y años anteriormente y quienes adentro nos vamos apoyando. Entonces, nos necesitamos todas y nos necesitamos en esto porque sí,
no hay una sola solución, es de todas ir avanzando y acompañándonos en esto. Entonces, sí, definitivamente, pues sí, eso se siente. Sí, definitivo. Muchísimas gracias, Venecia, por tu tiempo. Estamos por cerrar esta sesión. No sé si quieres hacer algún comentario final. No, nada más pues nada, muy contenta de poder tener estos espacios, que esto creo que también es un reflejo, pues de estos cambios que estamos viendo, ¿no? El simple hecho de ser dos mujeres con nuestro perfil, jóvenes, que estamos en esto de lo que estamos hablando. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Venecia. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en Cultura San Pedro. Este video se queda grabado, compártanla con sus compañeros, con sus compañeras, para que sepan del trabajo que realizamos en San Pedro y que sepan quiénes estamos aquí, quiénes estamos luchando todos los días para que sus voces sean escuchadas. Siempre lo digo, Venecia, a ti y a todas las compañeras que han estado en este espacio es suyo. Nosotras solo estamos gestionándolo, solamente estamos como abriendo puertas, pero es de ustedes, tómenlo. Si a ustedes les interesa algún tema en particular, no duden en mandarme un inbox o un mensaje en mis redes sociales aquí arribita y con mucho gusto podemos entablar muchos más diálogos respecto a la equidad y el género. Muchas gracias, Venecia, por acompañarnos y muchas gracias a todos por estar aquí. No te vayas, quédate conmigo en Zoom y a los demás los veo el próximo martes a las 6 p.m. para seguir platicando de la perspectiva de género. Muchas gracias, hasta la próxima semana.